Vamos con la salchicha extraña alienígena en un palo. Tiene como huesitos ahí o no sé qué sean esas bolas blancas que tiene. Ay, esta está súper extraña. No. Ugh. Bienvenidos a una aventura comelona más. En esta ocasión nos encontramos en la ciudad de Nueva York. Nueva York, también conocida como la Gran Manzana, el hogar de las tortugas ninja, ciudad donde alguna vez mi pobre angelito se quedó perdido. ¿Sabían ustedes que Nueva York hace muchos años se llamó New Amsterdam? Curioso, ¿no? Y era utilizado como un puerto comercial para los holandeses. ¿Qué tal? Datos curiosos, un tanto inservibles, pero interesantes. Para hoy tenemos un plan que creo que estará bastante cool, bastante divertido. Internacionalmente se dice que Nueva York es una ciudad muy costosa, que venir aquí sin dinero para gastar es un grave error. Pero ¿qué pasa si andas por las calles hambriento y con poco dinero en tu cartera? ¿Acaso no encuentras ninguna exquisitez callejera para devorar? ¿O será que existen algunos paraísos de comida callejera deliciosa y sumamente barata? En este video intentaremos averiguar. Saldremos a las calles de Nueva York con únicamente $10 para gastar. Nuestra meta del día será encontrar 10 restaurantes, es decir que en cada uno podemos gastar únicamente $1. Wow, ¿se podrá encontrar comida por $1 en esta ciudad? Suena como una misión altamente complicada, pero nosotros, amigos míos, nosotros somos soñadores. Esto seguramente estará muy cool, muy divertido, altamente engordante. Vamos a darle. Primer lugar de este tour gastronómico, Dos Bros Pizza. Un letrero muy llamativo presume que claramente tienen pizza de $1. ¿En qué consistirá la pizza de $1? ¿Por qué será tan barata? Vamos a averiguarlo. Una de $1, por favor. Gracias, hasta luego. Esta es nuestra primera pizza de $1. Debo decir que no se ve tan quesosa, pero tampoco se ve mal, repugnante. Te incluye con el precio de $1 un platito de cartón. Sigue calientita. Vamos a ver la prueba. Pues no está mal, pero tampoco puedo decirles que es un tremendo manjar. Sabe un poquito como a que nada más tiene una embarradita de tomate, como que nada más partieron un tomate en dos, le hicieron así al pan, le pusieron tantito queso manchego encima y lo metieron al horno. Pero por $1 la verdad no puedes esperar tanto a cambio. No es el mejor manjar de la vida la pizza de $1, pero siento yo que sí te mata el hambre instantáneamente. Como que si andas sin mucho dinero, sin mucho tiempo para sentarte en algún lugar, esto sí podría quitarte el hambre al menos por unas 2 horitas. Así hasta que llegas a tu casa y que la tía May te prepare una cena deliciosa, porque tú eres Peter Parker, eres Spider-Man. Creo que eso sí te podría quitar el hambre momentáneamente. Esta fue la pizza de $1. Vamos a ver con qué más nos encontramos. Este tour gastronómico económico en este lugar que dice que vende papas fritas por 99 centavos. También adentro vi que venden un hot dog por $1.50. Creo que ese no sale tanto de nuestro presupuesto. Definamos si comer en este lugar papaya dog con poco dinero es una buena idea o es un insulto para nuestra anatomía. Con la cantidad de $2.50 me pude comprar un hot dog y unas papas. Están hirviendo, sí están bastante frescas. Y el hot dog es bastante diminuto. Este no es un tremendo salchichón, amigos míos. Este es todo lo contrario. Este es como, wow, diminuto salchichón. Cabe todo en mi mano, ¿no? No creo que podría satisfacer a nadie. Pero vamos a ver, tal vez esté muy bueno. Una observación que debo de hacer es que el servicio fue súper rápido. De verdad fue como un hot dog del barato y unas papas y fue así como, ok, agarran el aluminio y así como un puñado, ¡pras! Y te lo entregan así de vas, toma, el que sigue. Desventaja, las papas te las entregan sin catsup ni nada. No sé si exista la opción de tú ponerles catsup después. La verdad es que las personas de aquí están un poquito malhumoradas, entonces no tuve muchas ganas de preguntar. El hot dog sí le ponen catsup
y mostacita, así una embarradita sabrosa. Vamos a degustar esto, a ver qué tal. Yo lo definiría como un hot dog de estadio. Como que la carne es hasta un poquito chiclosa. El pan ocupa la mayor parte del sabor. De hecho, creo que te sabe más el pan que la salchicha. Porque miren, si observamos, realmente esto es como 70% pan, 30% salchichita. Supongo que si tienes hambre y no hay nada más, podría servir. Este sí me atrevería a decir que no te quita el hambre en lo absoluto. No es como la rebanada de pizza que probamos, que sí es grande, como que sí te podría quitar el hambre unas horas. Este la verdad no es. Siento que te lo comes y hasta te queda más hambre, así de quiero algo más. Pero para eso están las papas. Igual y si tienes más de $1 puedes complementarlo con las papas. Ya vamos a ver qué tal están. Pues qué les digo, son papas de congelador que meten a la freidora y sacan. No tienen ningún tipo de condimento ni nada. Estas yo creo que si te comes todas, sí te quitan el hambre un buen rato, pero el sabor la verdad no es nada agradable. No sé si se aprecia en la cámara. Tan solo de agarrarlas te dejan los deditos como bien saladitos, bien grasositos. Supongo que este combo junto sí te podría quitar el hambre, pero de una manera muy forzada. Yo siempre les digo, amigos míos, que algunas cosas saben a que le estás haciendo daño a tu cuerpo, pero lo estás disfrutando. Esto sabe a que te estás haciendo daño, pero en lo absoluto lo estás disfrutando. Esa sería mi conclusión. No hay más, devoraré este masudo hot dog. Vamos a ver con qué más nos encontramos. Y para bajar un poco de todo lo horrible que estamos consumiendo, por supuesto nos estamos transportando de un lugar a otro en bicicleta. El tour continúa, sí, en un restaurante de comida asiática. Por lo que estamos leyendo, es un lugar bastante peculiar. Tienen platillos bastante de apariencia extravagante. Y lo interesante de este lugar, según me estuve informando, es que puedes pedir medias órdenes de las cosas. Entonces, por ejemplo, si una orden de salchichas extrañas asiáticas te cuesta $3, pides media orden por $1.50, ¡boom! Ahí te ahorraste una lanita, ¿eh? Vamos a entrar a ver qué tal esta comida extravagante, diagonal, accesible. Sorpresivamente encontré diversas opciones. Estos 3 platillos cuestan todos de $1.25 a $1.50. ¡Wow! Este está humeante, vaporeante. Compré una orden de 4 dumplings. Estos otros de aquí que se llaman tekoyakis. Tekoyakis se llaman... La verdad no tengo idea qué sean, huelen muy pescadosos. Tienen aquí como hojitas de cebolla, o la verdad no sé qué sea. Y esta salchicha de aquí. ¿Qué es esto? ¿Qué clase de salchicha alienígena es esta cosa? Huele rico, no me dejarán mentirles. Esto creo que sí va a ser una degustación bastante gourmet, va a estar bueno, va a estar bueno. Vamos a comenzar con los dumplings. Estos son más baratos por ser únicamente de vegetales. Si los pides de pollo o de carne, salen más caritos. Ay, mira esto. No digan nada, pero la orden era de 4. 1, 2, 3, 4, 5. Me pusieron 5. Yayo, estamos engañando al sistema. Eso es bueno. Que nadie se entere, solamente tú y yo, carnal. Estas cosas aparte son cocinadas al vapor, entonces la neta son nutritivas, son bastante buenas. No, qué joya. De verdad sabe muy bien esto. A que normalmente costaría 5 veces más caro. Estos altamente recomendables. Vamos a ver ahora estos de aquí, los tokoyaki. Estos la verdad ni tengo idea de qué son, pero no se ven mal. Huele pescadosón, como no sé si sea pescado o si sea alga, pero huele a mar. Huele a que alguna vez en algún punto de su vida estuvo en el océano. No está mal, miren. Es como un rollo de masa relleno con elote. Nada de pescado, no sé por qué me olió pescadoso. Chance estas cosas verdes de aquí son como alga de mar. Pues ya, bastante bien. Ese tipo de comida asiática siempre es muy buena, me encanta. Y por último, vamos con la salchicha extraña alienígena en un palo. No sé si recuerden que cuando estuvimos en China hicimos el análisis, llegamos a la conclusión de que todo les gusta ensartado en un palo. Vaya, lo seguimos comprobando. No huele mal, la verdad, pero sí me da como cosa que tiene como huesitos ahí, o no sé qué sean esas como bolas blancas que tiene. Como que tiene barritos. A ver, vamos a exprimírselos. Es una salchicha adolescente. Nos salió. Vamos a bañarla en nuestra soya, que por cierto vino incluida con el precio, ofertón. Ay, esto está súper extraña, no. Es que verán, es una salchicha, pero como con mucho cartílago. Es difícil de masticar. Suena la grasita. Como la grasita o pedazos de huesito, la verdad no sé qué sean. No, esto sí la verdad no me gustó, Oye, pues muy feliz de que hayamos encontrado este restaurante. Quedé fascinado, muy buenas opciones. Sigamos a ver si nos encontramos alguna otra cosilla por ahí.
no podíamos continuar este tour gastronómico sin visitar el viejo confiable McDonald's. McDonald's, este restaurante que todos sabemos que nos hace mucho daño, pero que muchas veces cuando estás de viaje no te queda de otra y tienes que acudir a él. Sabes que sin importar en qué parte del mundo te encuentras, va a haber algo que sea comestible y que seguramente te va a ahorrar algo de dinero. Yo recuerdo, esto es algo triste, que en McDonald's antes existía el dollar menu, el menú de todo por $1. Esto ahora es un simple mito, una simple falacia. El ofertón hoy en día es escoger 2 platillos por $5. Entonces, what? Por muy barato que quieras comer, tienes que gastar $2.50. Confío en nuestras habilidades, sé que podremos encontrar algo ahí adentro que sea cercano a $1. ¡Wow! ¡Qué desilusión! ¡Qué tristeza! Lo más barato que pude conseguir de comida fue esto. Se trata de una hash brown, una papa frita. No. Y de hecho no fue nada económica. En teoría cuesta $1.70. Pero lo que no te dicen es que ese precio no te incluye el impuesto. Entonces acabé pagando creo que $1.90. Casi $2 por esta cosa. De que hasta la señorita de la caja me dijo así como de nada más quieres eso y yo... Sí, señorita, tristemente solamente puedo comprar esto. Pues deleitemos, a ver qué tal. Vamos a ver, vamos a probar. Pues hasta eso no está fatal. Qué decepción. La vieja confiable ya no es la vieja confiable. McDonald's solía ser el punto de confianza para jóvenes sin dinero en todo el mundo. Y poco a poco están perdiendo esa reputación. Ni modo, este mundo es cada vez más caro, amigos míos. ¿Qué le vamos a hacer? McDonald's, esto fue lo más que nos pudo dar por nuestro dinero. Vamos a ver qué más nos encontramos. Pasamos a una taquería, pues yo tengo la idea de que siempre que quieres algo barato, la opción es comer unos tacos. Pero vaya fail, amigos míos. Todos los tacos cuestan $6, $8, $9. Y lo único que cuesta poquito más de $1 es una orden de guacamole. Entonces, pues vaya, supongo que si tienes poquito más de $1 y quieres comer algo de comida mexicana, pues te compras tu guacamolito. Sí, está súper rico, no se los voy a negar. Seguramente es muy saludable. Está hasta picantito, está rico. Eso no es comida mexicana. Pero sí, eso no creo que te quite el hambre. Nada. Oh, diantres. $1 nos alcanzó para esto, amigos míos. ¿Qué le vamos a hacer? Moraleja de la historia, amigos míos. $1 no te va a conseguir mucho en una ciudad como Nueva York. No te mueres de hambre, pero sí tendrás que buscar muchísimo para encontrar algo de comida tan económica. Nuestros $10, de hecho creo que acabamos gastando más. Nos rindieron para visitar 5 lugares diferentes. No estuvo mal, pero tampoco estuvo excelente. Y con esto, con esta reflexión, concluiremos este video. Amigos míos, muchas gracias por haberme acompañado en una aventura más. En verdad espero que les haya gustado, que la hayan disfrutado. Y como siempre, amigos míos, nos vemos en unos días con un video nuevo. Adiós, pimpollo que devora y ahorra al mismo tiempo.